Buenas tardes, buenas noches. Bueno, para contextualizar un poco, estamos estudiando el libro de Efesios, ¿no es cierto? Y vemos que los capítulos iniciales vemos a Pablo proclamando el Evangelio y también enseñándonos a cómo vivir el Evangelio, ¿no es cierto? Y también saber que el Señor por la gracia, esa gracia gratuita, podemos vivir en esa gracia. La iglesia nos habla, ¿no es cierto? En el capítulo 4, que es el que estamos estudiando, que se estudió como hace 2 semanas atrás, los primeros capítulos que se estudiaron hablaron de la relación del cristiano con la iglesia, ¿ya? Y hoy vamos a estudiar la relación del cristiano, pero con el mundo. Así que, no sé si me puede proyectar. Bueno, sabemos que estamos en Cristo y que somos parte del cuerpo, ¿no es cierto?, de la iglesia. Pero también estamos en este mundo, ¿ya? Un mundo donde hay tentación, contaminación, y no podemos salir de este mundo, ¿ya? No podemos salir porque tenemos la responsabilidad de predicar de Cristo, ¿no es cierto?, de testificar. Pero sí también sabemos que tenemos que andar en este mundo con pureza, sin contaminación, ¿no es cierto?, y es difícil, ¿ya? Y eso vamos a verlo ahora. El tema de hoy día se llama despojados, renovados y revestidos, ¿ya? Y esos son los versículos que vamos a estudiar. Vamos a leer entonces esos versículos. Si la Jess me puede ayudar. Si se pueden proyectar, please. Ya, Jess. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a seguir con la segunda parte. Es un poco largo los versículos. A leer. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Súper. Ahí está todo lo que vamos a estudiar hoy día, ¿ya? Yo lo quise separar en 3 procesos que salen en estos versículos, que es el despojar, que era el título, renovar y revestir, ¿ya? Entonces vamos a ver la primera parte, que es despojar. ¿Y de qué nos despojamos? Pablo dice que no anden como los otros gentiles, o que no andéis como anda el mundo, ¿no es cierto?, como lo hacen los inconversos. Entonces, ¿por qué dice Pablo eso? ¿Por qué no debemos andar como anda el mundo? ¿Ya? Si nos ponemos a pensar cómo estaba el hombre en esa época en Efesio, hace 2000 años atrás, a los tiempos de ahora es casi lo mismo, porque el mismo corazón del hombre, ¿ya? Dice la palabra que su pensar es de vanidad, o fútil, sale en otros versículos, en otras versiones. Gracias. Entonces, quiere decir que no es vano, ya no tiene ni un propósito. Ya que no conoce a Dios, ya realmente no puede comprender lo que es el mundo, ni tampoco pueden comprenderse ellos mismos, ¿ya? En 2 Corintios 4 se habla que Satanás ha cegado la mente de estas personas no creyentes,
¿ya? ¿Por qué? Porque no quieren que vean la verdad que está en Cristo. Por eso les cega los cega, ¿ya? Y no es solamente que estén cegados, sino que su mente está oscurecida, ¿ya? Y no pueden pensar correctamente las cosas espirituales, ¿ya? O sea, para resumir, están muertos espiritualmente. Creo que hay una diapo. Ya, aquí está, ¿ya? Entonces aquí dice que no debemos andar como los inconversos, como los del mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque su mente es vana, ¿ya? Y también están entenebrecidos en su mente y ajenos a las cosas de Dios. Entonces, el creyente no puede seguir el modelo de lo incrédulo, ¿ya? Porque ha experimentado un milagro. ¿Qué milagro hemos experimentado todos? El de resucitar, ¿no es cierto? El Señor nos despertó espiritualmente porque estábamos todos muertos, ¿no es cierto? En delito y pecado, dice la palabra. Entonces, nuestra vida ya no es vanidad, como la del mundo, sino llena de propósitos, ¿ya? La mente está llena de la luz de la palabra del Señor y nuestro corazón de la plenitud de Dios. Y también nosotros, dice la palabra en Romanos 6:13, que nosotros entregamos nuestro cuerpo como instrumento de justicia, ¿ya? O sea, en todos los aspectos el creyente es diferente al incrédulo. Y es por esto la amonestación de Pablo de no andéis como el mundo, ¿ya? Y bueno, a modo personal, como testimonio voy a contar, para ir un poquito haciendo práctico esta palabra, contarles que yo antes de conocer al Señor tenía esa mente entenebrecida, como todos que llegamos del mundo. Y bueno, mi mente era súper distinta ahora, pues yo era de una mentalidad muy liberal, era feminista, muy feminista, y también con muchos pensamientos como de izquierda, me creía comunista, andaba en las marchas, en todas esas cosas. Y bueno, esta forma de pensar también llevó en mi vida un desorden y muchos episodios de depresión, porque buscaba como existenciales, las preguntas existenciales, la buscaba en otra cosa, pues, en todas estas cosas en las drogas, me drogaba mucho para poder como entender un poco el mundo y por qué me deprimía tanto, pues, estos episodios de depresión. Entonces aquí puedo contarles que yo estaba en ese tiempo muerta espiritualmente, hasta que escuché el llamado del Señor, ¿ya? Y ahí pude resucitar de los muertos y comenzó un proceso. ¿Ya? Después voy a seguir con el testimonio y vamos a seguir con la palabra, ¿ya? Entonces, Pablo nos dice que no andemos como el mundo, ¿ya? ¿Y por qué nos dice esto? Vamos a la siguiente diapo. Porque los siguientes versículos, en 20 y 21, nos dice que nosotros, ¿por qué no debemos andar con el mundo? Porque hemos aprendido a Cristo, dice la palabra, y hemos oído y hemos sido enseñados, ¿ya? Por la verdad que es Cristo. Entonces, ser aprendido a Cristo es súper interesante ese concepto, porque muchas personas pueden aprender de Cristo, pero no por eso van a ser salvas, ¿ya? O sea, hay muchos incrédulos que estudian a Cristo, pero no son salvos. Pero aprender a Cristo tiene otra connotación, porque significa tener una relación personal con el Señor, de modo que yo pueda conocerle cada día más, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo aprender de un escritor que me guste mucho, Spurgeon, por ejemplo, y tengo muchos libros de él, pero nunca voy a poder aprenderle a él. ¿Por qué? Porque él está muerto, ¿ya? Pero Cristo vive, ¿ya? Jesucristo vive y esa es la diferencia, que yo puedo aprender a Cristo, o sea, es una relación constante, ¿ya? Una comunión personal con él y de compañerismo con la palabra, porque ahí lo podemos conocer, ¿ya? Yo aprendo la verdad que está en Jesucristo. Y también podemos oír y ser enseñados. Hemos sido oídos y enseñados por Cristo, ¿ya? Y esto habla sobre que hemos comprendido la palabra de Dios, ¿ya? Y cuando comprendemos mejor la palabra de Dios es cuando más conocemos al Hijo, porque la Biblia sabemos todos que la Biblia habla de Génesis y Apocalipsis de Jesús, ¿ya? Ese es el gran misterio, Jesús en toda la Biblia. Y él lo dice también en Juan 5:39, lo voy a leer que es cortito: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, mismo Jesús decía, o sea, vean la Biblia porque ahí estoy yo en toda la palabra, ¿ya? Entonces, la persona que no es salva es ignorante de la palabra del Señor, mientras que los creyentes somos inteligentes en su palabra, la entendemos, ¿ya? El incrédulo no conoce a Cristo, mientras que nosotros crecemos en su conocimiento, ¿ya?
y es un crecimiento diario, día tras día. Entonces hemos creído en esa verdad y hemos recibido la vida, ¿ya? Por eso estamos vivos espiritualmente. Y por eso debemos andar en el camino del Señor y no en el camino del mundo, ¿ya? Vamos a pasar al segundo proceso, que es de renovar, ¿ya? Entonces, una vez que hemos dejado nos hemos despojado de las cosas de del mundo, comienza un proceso de renovación, ¿ya? ¿Y cuál es ese proceso? O sea, despojar es que no como que quedamos desnudos, pero tenemos que volver a vestirnos, ¿ya? Y viene siendo el proceso de renovación. ¿Hay una PPT que viene o no? Creo. Sí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ya hemos sido despojados del viejo hombre, pero ahora viene la renovación en el espíritu de vuestra mente, ¿ya? La renovación acá. Empieza primero en el interior. Entonces, Pablo en estos versículos habla de un proceso de cambios de vestidura, como lo vemos, ¿ya? Y se puede ilustrar, vamos a ilustrarlos con la resurrección de Lázaro, ¿ya? Lázaro era el mejor amigo del Señor Jesús, o el amigo del Señor Jesús, y había estado en el sepulcro Lázaro 4 días, ¿ya? Hasta que llegó a Betania con sus discípulos y ya estaba putrefacto del olor porque habían pasado 4 días. Esto está en Juan 11:39. Pero Jesús hizo algo súper interesante aquí. Bueno, sabemos que lo resucitó, pero él pronunció una palabra para que Lázaro resucitara, ¿ya? Y vamos a ver si puede avanzar, por fin. Vamos a fijarnos bien en la palabra que pronunció Lázaro, el Señor Jesús, perdón. Ahí está. Desatadle y dejadle ir, ¿ya? Que se puede resumir, quítenle la mortaja. La mortaja era las telas de los muertos, que se envolvían los muertos, ¿ya? Entonces el Señor dice, quítenle la mortaja. Lázaro ya no pertenecía al antiguo dominio de la muerte, porque ahora estaba vivo, ¿ya? O sea, por eso tenía que quitarse las mortajas para ser vestido nuevamente, ¿ya? Entonces el argumento de Pablo fue que ustedes ya no pertenecen a la vieja corrupción del pecado, sino que pertenecen a la nueva creación de Cristo, en Cristo. ¿Ya? Notemos que yo encontré interesante que el Señor Jesús lo dijo como un mandato. O sea, quítenle las mortajas. O sea, desatadle y dejarle ir. El Señor Jesús nos está mandando, ¿ya? A que esas mortajas tienen que salir de nuestra vida, ¿ya? Entonces yo les pregunto ahora, ¿cómo podemos quitar esas mortajas? ¿Cómo se quitan las mortajas? Bueno, como hablamos de la renovación, comienza con la renovación de la mente, ¿ya? ¿Qué lo dice el versículo 23? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces sabemos que la conversión es un punto crucial que conduce a un proceso, ¿no es cierto? Primero recibimos la salvación del Señor y automáticamente empieza un proceso de arrepentimiento en nuestra vida. Y ese arrepentimiento es el que produce un cambio en nosotros, ¿ya? Un cambio en la manera de pensar primeramente. Toda la perspectiva de un cambio de persona empieza a cambiar toda la perspectiva en la persona porque empieza a confiar en el Señor, ¿ya? Y ese cambio incluye los valores, las metas y la interpretación de la vida, ¿ya? Empezamos a tener sentido en nuestra vida. Entonces, por medio de Cristo hemos recibido una nueva posición, una vez y para siempre. Pero día tras día debemos apropiarnos por fe de esta nueva naturaleza, ¿no es cierto? Si podemos avanzar, please. La palabra de Dios renueva nuestra mente, ¿ya? Cuando nos rendimos por completo al Señor. Aquí yo quise poner Romanos 12:2, que es un versículo que algunos lo conocen, pero en la TLA lo encontré muy interesante. ¿Y ese si me ayudas? Please. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y el siguiente, por favor. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a ti. Gracias, Jess. Entonces, aquí habla de que a medida que la mente comprende la palabra del Señor, de Dios, es transformada gradualmente por el Espíritu, ¿ya? Y esta renovación conduce a una vida cambiada. Es todo un proceso. Espiritualmente eres lo que piensas, ¿ya? Eso lo dice Proverbios 23:7.
cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿ya? Entonces, tenemos que creer esta verdad en nuestra mente, ¿ya? Para después poder bajarla al corazón, a la práctica. Y bueno, para seguir con mi testimonio, ya en esta segunda fase de renovación, de renovar la mente, bueno, los cambios comenzaron en mi vida, pues en mi mente primeramente, en mis pensamientos. Ahora, todos mis pensamientos eran contrastados con la palabra del Señor. Y muchas cosas yo le discutía al Señor, porque uno viene con una historia del pasado. Y el Señor empezó a derribar todas esas fortalezas que yo tenía en mi mente, las críticas, los prejuicios, muchas cosas. Ya no era feminista, no era comunista, no era nada de esas cosas. La verdad que ahora era hija del Señor, po. Era una ciudadana del cielo. Entonces ya esos temas la verdad que no me interesaban. Discutía de política, esas cosas ya nada. Solamente me interesaba como conocer más al Señor. Y también, por ende, comenzaron los cambios conductuales. Ya no necesitaba drogarme. Y también el Señor empezó a hacer como un cambio de sanidad y restauración, que hasta el día de hoy lo está haciendo. Y empecé a experimentar la abundancia espiritual que habla el Señor, esa nueva vida, ¿ya? Y bueno, recalcar que igual todo este proceso, porque ha sido un proceso, se ha hecho como súper natural, nunca fue en mis fuerzas. O sea, yo no dije, ay, tengo que dejar esto, no. Vi cómo el Espíritu Santo lo hacía a medida que uno se fundía más en el Señor, pues en amarlo, en leer su palabra, en relacionarse con Él, era como natural esas cosas. Así que seguimos con para terminar con mi testimonio. Vamos a poner la otra diapo. ¿Ya? Entonces, no es suficiente morir a la vida ajena, también debe haber la resurrección y la manifestación de esta vida nueva. Nos quitamos la ropa de sepultura de la vida vieja y nos vestimos de los vestidos de la gracia, de la nueva vida. Somos parte de la nueva creación de Dios y por consiguiente andamos en vida nueva. Y por ello las ideas y los deseos de la antigua creación no deben controlar más nuestra vida, ¿ya? Entonces, el mismo poder de la resurrección que nos ha salvado, ¿no es cierto?, y nos sacó de ese cementerio de pecados, puede también ayudarnos a vivir ahora diariamente, ¿ya? Es el mismo poder y esa vida diaria es para glorificar a Cristo, ¿ya? Dios obró en favor nuestro en la cruz y hoy en día, a base de aquel precio pagado en el Calvario, Él obra en nosotros, ¿ya? El Señor está obrando constantemente en nosotros, ¿ya? Él no puede obrar en nosotros a menos que no haya obrado por nosotros, ¿ya? Y no haya... Esta razón es tan importante para nosotros, los creyentes, que pasemos tiempo de calidad con el Señor, ¿ya? Porque a través de la palabra, la oración y muchas veces el sufrimiento que el Señor obra en nosotros, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar al último proceso, que es el revestimiento, ¿ya? Y sí, aquí, ¿ya? En este último punto, Pablo habla sobre el desarrollo y el estilo de vida del cristiano, ¿ya? Que es ilustrado por el cambio de vestiduras que estamos viendo. El versículo 24 que dice, vestidos del nuevo hombre, ¿ya? Creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Me encontré súper interesante este versículo en Gálatas 3:27 que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, ahora nuestra nueva vestimenta es Cristo, ¿ya? Y este cambio de vestiduras se describe de manera práctica en el creyente en los versículos finales que leímos, ¿ya? Si podemos avanzar, please. Aquí yo puse un resumen, porque como era largo los versículos, pero el Señor nos dice, desechando la mentira, ¿no es cierto?, hablando verdad con el prójimo, habla la verdad con amor, dice la palabra. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurta, no hurte más, ¿no es cierto? Son ejemplos que el Señor nos muestra de cómo debemos revestirnos, no en estas cosas, ¿ya? Y antes ser benigno el uno con los otros, misericordioso y perdonándonos, como también Cristo nos perdonó. Todas estas situaciones hacen que cuando las hacemos contristemos al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Es entristecer al Espíritu que está en nosotros, el que nos ayuda día a día a buscar al Señor. Entonces es importante que saquemos del corazón esas cosas, la amargura, la ira, porque sabemos que al Señor le entristece, al Espíritu de Dios, ¿ya? Y ciertamente nosotros perdemos, porque perdemos el gozo, la paz, ¿no es cierto?, cuando no andamos bien. Y bueno, para contar el último testimonio, en el ser revestidos, esta es la parte que personalmente a mí más me cuesta de este proceso, donde más he tenido luchas, porque es el diario vivir, ¿ya? Uno tiene que revestir diariamente
por fe para salir al mundo, ¿no es cierto? Y también experimento que al cristiano que también le cuesta esta parte. Bueno, y para contarles, la semana pasada yo estuve súper triste, algunos me vieron llorando, y fue porque en mi trabajo me hicieron una estafa con harto dinero. Entonces experimenté, bueno, llegué muy triste acá, pero experimenté todas estas cosas, o muchas de estas cosas, ira, rabia, enojo, mucho enojo, pena, lloré mucho. Y lo pasé mal, po. O sea, no esperé que se pusiera el sol, tuve como 2 días triste, enojada. Entonces, ¿qué me queda uno como cristiana? O sea, ir a los pies del Señor, y buscar el consuelo del Espíritu Santo, pero también la respuesta, uno a veces también al Señor le puede decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, estas cosas? Porque, bueno, uno sabe en la palabra que en el mundo tendremos aflicción, dice la palabra, ¿ya? Pero el Señor también dice, pero yo he vencido al mundo, o sea, vamos a tener aflicción, pero ese gozo, esa paz que solamente la da el Señor, la tenemos sus hijos, ¿ya? Entonces, en oración con el Señor yo tuve que, a estas mujeres, porque fueron unas mujeres que me estafaron, bendecirlas, orar por ellas, por su salvación, amarlas, amar al enemigo. Y cuando hice esto, de orar por su salvación, que el Señor les hablara, tocara su corazón y todo, bendecirla, experimenté de verdad libertad y ya no lloré más. Después el otro día fui a un matrimonio, bailé. No, se volvió el gozo de manera automática, porque así obra el Señor en la vida de sus hijos. La gente del mundo no entiende ese gozo que tenemos. Yo veía el testimonio también de las hermanas Yeuful, que perdieron a su papá hace poquito, y ellas tenían una paz que solamente la del Señor. Entonces, esas cosas nosotros las tenemos que vivir, ¿ya? Porque el Señor las dice. Hablar verdad al corazón, que es la verdad del Señor. Hablarle al corazón cuando oremos. Hablar, Señor, tú dices en tu palabra que yo soy amada, que soy hija del Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, creer la posición que el Señor nos ha dado, ¿ya? Aquí en este mundo. ¿Y para qué? Porque somos testimonio del Señor, pues la gente ve eso y dice, yo quiero eso también, ¿ya? Puede ser una forma también de evangelizar. Entonces, para terminar, ir concluyendo, si podemos avanzar. Aquí yo hice un resumen, ¿ya? De este proceso que tenemos al conocer al Señor, despojarse ¿de qué? Del viejo hombre, ¿no es cierto? Todos venimos de la vieja naturaleza, despojarnos, renovar nuestra mente. Disculpen, antes. Despojarse del viejo hombre, hay una pregunta que meditemos, ¿ya? Dice, ¿hemos renunciado a nuestra pasada manera de vivir? O sea, ¿no hemos sacado esos trapos de, ¿cómo se decía? Las mortajas, ¿o aún quedan algunas mortajas por sacar? Después, renovar la mente, ¿ya? El segundo proceso. Y la pregunta es, ¿hemos cambiado nuestra manera de pensar en los diferentes aspectos de la vida? ¿O todavía quedan cosas ahí dando vueltas de nuestra naturaleza antigua? Porque pueden quedar. Recuerden que estamos todos en proceso, chiquillos. Y por último, vestirse del nuevo hombre, ¿ya? Y la pregunta dice, ¿vivimos según la naturaleza que se nos ha dado? ¿Ya? O sea, vivimos, y recuerden que esa vivencia es día a día. O sea, día a día nos levantamos diciendo, sí, el Rey de Reyes, el Señor que hizo el universo, me eligió, me escogió. O sea, vivo como esa hija de Dios. Yo personalmente no siempre, hay días, ¿ya? Pero el Señor quiere que nos empoderemos de esa verdad, ¿ya? Imagínense, yo creo que esos apóstoles o discípulos del Señor se empoderaron tanto de esa verdad que fueron a dar la vida por el Señor. O sea, dieron la vida por el Señor, murieron mucho de la forma que murió Cristo. Entonces, yo creo que ellos entendieron muy bien esa verdad. A nosotros quizás nos cuesta más. Bueno, para ir concluyendo, la siguiente diapo, please. Este versículo me gustó mucho, ¿ya? Dice que en este último proceso se hace diariamente, ¿no es cierto? Lo que les decía. Porque nosotros nos vestimos diariamente, ¿no es cierto? Todos los días nos decidimos qué me voy a poner, qué te vas a poner, ¿no es cierto? Entonces, diariamente tenemos que decidir si nos vamos a vestir de esa renovación de la mente, ¿no es cierto? De revestirnos, como dice la palabra. Entonces, estos ejemplos prácticos requieren una acción consecuente de nuestra parte. Debemos estar aprendiendo, entendiendo y andando en la luz, ¿ya? Debemos avanzar constantemente hacia la madurez de la fe. Y me gustó mucho este versículo de Filipenses 3, del 13 al 16. Jesse, por fin. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante.
y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amén. Ya, así que perseveremos. Bueno, para finalizar, la vida en Cristo y nuestro llamado como cristianos es un llamado alto, ¿ya? De expectativas altas para vivir en este mundo. El Señor nos llama con pureza, con dominio propio, con santidad. ¿Ya? Y esto puede asustarnos un poquito, ¿ya? Y desanimarnos porque nos vemos a nosotros y vemos que hemos fallado, po. Fallamos muchas veces, pensamiento, acto. Pero cuánta esperanza hay, cuánta esperanza encontramos al entender que no estamos solos, o sea, no llevamos la vida cristiana solos, sino que estamos con el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es Dios en nosotros, o sea, tenemos un compañero que Él nos puede ayudar, ¿ya? Entonces, esa yo creo que es la esperanza más grande que tenemos, y que también no luchamos por parecernos a Cristo en nuestras fuerzas, ¿ya? O sea, es un proceso natural, ¿ya? Obviamente tenemos que poner de nuestra parte. Él es quien nos capacita, ¿no es cierto?, nos da su poder y nos llena de su gracia, para que podamos vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Y en nuestra debilidad se fortalece, como escucha el río que decía. Entonces, que le pidamos al Señor que podamos ver este proceso de transformación, ya en nuestra vida, que seamos conscientes de lo que el Señor ha hecho y está haciendo y va a hacer, ¿ya? Porque su palabra lo dice. Y que nos muestre si aún tenemos vestiduras de esa vieja naturaleza, para que podamos seguir creciendo de la mano del Espíritu Santo y podamos vestirnos todos los días, ¿ya? ¿Vestirnos de qué? De Cristo. Así que ese es el tema. ¿Alguna duda? Si quieren compartir algo, yo les compartí mi testimonio, pero chiquitito. Rigo, ¿oramos? ¿Sí? ¿Jamin? Ah, ya. ¿Juan? Ya. ¿Juan quiere revestirse? Yo vine adelante. Aquí igual. Ya, lo que pasa es que escuchando a la Ale que dice que tenemos que despojarnos para revestirnos, esto me hizo recordar cuando uno hace deporte o va a jugar a la pelota, uno queda con toda la ropa sucia, tal vez ensangrentado, y no es buena idea ponerse una ropa limpia dentro de toda esa ropa sucia. Entonces lo que tiene que hacer uno es despojarse esa ropa, ¿cierto? Quedar desnudo, entrar a la ducha para poder revestirnos con una nueva ropa. Y lo que medité es que encontré súper buenas esas preguntas de que uno tenía que despojarse, renovar. Habían 3 preguntas en una diapo. Pero antes de esas preguntas, en el versículo 21, hay una pregunta. Dice, si en verdad han oído, bueno, lo estoy parafraseando, que pregunta, si en verdad han oído a Cristo. Y también después dice, si en verdad han aprendido de Él. Y ahí dice, si es que realmente lo hemos oído o hemos aprendido, ahí recién dice, entonces despójense y revístanse. Entonces, el versículo Efesios 4:21 me hizo meditar esa pregunta que sale en el versículo. Eso, gracias. ¿Alguien más? Hable ahora o calle hasta la próxima reunión. Lo que el Señor me hablaba ahora con los versículos que estábamos leyendo, que la versión que estaba en la última decía que cuando uno, decía como un cristiano maduro va a entender estas cosas, pero el que no lo entiende, el Señor le va a hacer entender estas cosas. Entonces, ahí es cuando uno tiene que ser obediente. Porque quizá en este tiempo el Señor nos ha puesto prueba o nos ha puesto desafío o cosas que debemos sanar en nuestro corazón y no queremos afrontarla, no queremos vivir esa prueba y nos hacemos los lobos y andamos por todos lados ahí procrastinando. Y en realidad el Señor te va a hacer pasar por eso igual. Y quizás después va a doler más
Entonces, seamos obedientes a lo que el Señor a mí me habla. No es que sean ustedes, somos nosotros. Seamos obedientes en pasar estas pruebas, que el Señor así nos va a transformar a una vida madura en Cristo. Eso, chicos. ¿Alguien más en el Zoom? Estamos calladitos hoy día. Estamos cansados. Ah, el ayuno. ¿Alguien en el Zoom quiere...? El Byron, le saludamos al Byron. Tercera reunión que ya nos acompaña. Sí, ha venido a los énfates. Saludamos a Byron. Bueno, la Claudita que ya es nuestra asesora Zoom. Via Grit. Bien. Nadie más. Oremos entonces. Ya. Señor, has sido bueno, eres bueno. Y tú eres eterno y reinas por los siglos de los siglos. Señor, eres bueno. Señor, y tú nos demandas en todos los procesos de la vida que podamos despojarnos de esa carne, de ese ropaje antiguo que teníamos y revestirnos de Cristo. Señor, es bueno entender nuestros procesos personales a la luz de tu palabra y entender que Romanos 8:28 es una realidad, que todas las cosas ayudan a bien. Todo lo que podamos estar viviendo, ¿sabe qué nos enseña? A que Dios usa las situaciones como la forma, el cuchillo para sacar lo mejor y lo peor de nuestro corazón, para despojarnos de todos esos deseos viciados, de mentiras, de egocentrismo, de cosas que todos tenemos y con las cuales tenemos que lidiar, pero para entender que hemos sido llamados a vivir en la gracia. Dele gracias al Señor por los procesos que Dios está permitiendo y que ha permitido para purificarnos, para podarnos, porque Dios sabe lo que interesa, no les interesa sacar lo que se llama pecado de nuestra vida. Señor, gracias. Enséñanos a aceptar que viene de ti todo lo que tú permites, que vendrán. Venimos de situaciones, Señor, estamos viviendo situaciones y vendrán más situaciones que tenemos que afrontar en el amor, en la paciencia. Este capítulo 4 habla mucho de la paciencia, habla de entender los procesos de Dios, porque todavía no estamos completos, estamos en proceso. Dele gracias por el proceso de Dios. Efesios también nos enseña que somos hechura, que somos un proceso que Dios nos hace a mano. Fíjese que Dios y la iglesia no es una fábrica en que es automático el proceso de formar personas. En la iglesia no se forman robots, no se forman personas unas iguales a las otras, sino que se forman personas iguales a Cristo. La imagen es que esto es un taller. En Efesios 2 se dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para esas obras que Dios preparó de antemano. Usted y yo estamos siendo preparados. Esto es más parecido a un taller artesanal en que Dios se toma el tiempo de formar la imagen de Cristo y así modelando e ir sacando cosas en nuestro corazón. Estamos siendo modelados a la imagen perfecta de Cristo. Qué bonito principio. Y dele gracias al Señor por todo lo que permite para que nos seamos más como Jesús. Y en esto nos acompañamos. Señor, gracias por habernos sacado de esa vana manera de vivir. Démosle gracias. Dele gracias, Señor. Gracias porque me has hecho tus hijos, Señor. Me hiciste tu hijo. Y queremos aprender a ser como Jesús. La característica
de Jesús es ser manso y humilde. Aceptar que Dios está guiando mi vida, el proceso a lo que Dios quiere. Y hacerme más humilde diciendo, sí Señor, tú siempre tienes la razón. Acéptelo. Una forma de vivir cristianamente es aceptar lo que Dios, que lo que estamos viviendo viene de Dios en su soberanía. Dígale, sí Señor. No me gusta lo que estoy viviendo, dígaselo. Es bueno ser sincero, compadre. Dígale, no me gusta, me duele, pero entiendo que es tu obra para hacerme humilde, para decir, sí Señor. No es lo que quiero, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Y la mansedumbre nos permitirá ser guiados en el proceso. Nos permitirá ser guiados en el proceso. Dígale, sí Señor. Yo quiero aceptar en humildad que tú estás guiando mi vida. Y en mansedumbre para ser guiado a lo que tú quieres. Dele gracias al Señor. Levante sus manos. Levante nuestras manos. Queremos orarte, cantarte a ti para terminar este tiempo, Señor. Y decirte, Espíritu Santo, tú eres el que nos hace más parecido a Jesús. Y te dejamos obrar, aún en esas áreas que no nos gustan, Espíritu Santo. Así que quizás como vamos al médico y nos hace un examen y le permitimos que tome áreas incómodas a veces, nos examine. Así como a veces también vamos al dentista y le damos libertad para que Él nos mire, nos examine. El Espíritu Santo quiere ser así. Y cuando levantamos nuestras manos es una señal de rendición, es decirle, Espíritu Santo, hazme más como Jesús. Y libérame de esas zonas, de esos deseos, porque quiero amarte más, quiero disfrutar esa vida en abundancia. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer. Entregarme a ti, completamente a ti. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti. Mente a ti, entréguese al Espíritu Santo y dígale, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, nueva mi ser. Santo, Espíritu Santo, viva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, nueva mi ser, te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Señor, transfórmame, dígale, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Señor. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, nueva mi ser, te quiero ver,
Espíritu Santo. Si usted está cansado quizás de los procesos que Dios está permitiendo, Dios sabe qué permite. Dios permite que el proceso siga, pero también nos da oasis, tiempo de refresco, el refresco de su presencia. El que tiene sed, venga y beba del agua que yo le daré, dice Jesús. Dígale así: Señor, tengo sed, refresca mi alma. En esa prueba situación, refresca mi alma, refrescame, dígale, refrescame. Refrescame con tu palabra, Señor, refresca mi vida. Oh, refrescame con relaciones sanas que me alienten. Sabe que su hermano, su hermana también es un refresco. Esta reunión es un refresco porque encontramos gente que nos ama y que podemos amar. Dele gracias por los medios de frescura que trae Dios a través de su palabra. La palabra de Dios nos alienta a seguir sabiendo que todavía no hemos llegado a la carrera. Señor, dígale al Señor: aliméntame con tu palabra para aclarar mis ojos y seguir adelante. Dame la frescura de tu espíritu. Pídele esa frescura, esa tranquilidad para vivir todo lo que tiene por medio de su espíritu. Y dígale: Señor, dame esas personas que me sean refresco, por favor. Necesitamos personas que nos refresquen. Relaciones que refresquen nuestra alma en medio de los procesos de transformación, de despojarnos del viejo hombre. Pídaselo al Señor. Pues si usted necesita amistades en este tiempo, dígale: Señor, dame amigos que refresquen mi vida, que me animen. Si necesita más entendimiento de su palabra, dígale: Señor, dámelo. Si necesita más descanso del Espíritu, dígale: sí, Señor. En mi cansancio pido más frescura de ti. Te lo pido. Yo te bendigo con descanso y paz del cielo. En el nombre de Jesús te bendigo con relaciones sanas que te van a refrescar. En el nombre de Jesús. Y te bendigo con conocimiento de lo alto, con pan de vida para tu alma, porque hay una abundante mesa que Dios prepara siempre para nosotros. Gracias, Señor, por el proceso. Gracias por hacernos más parecidos a Jesús y gracias por ayudarnos a despojarnos de ese viejo hombre viciado que tú permites, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Avisos y también oremos por la ofrenda. Señor, gracias porque tú eres nuestro proveedor, dependemos de ti, Señor. Hoy día te pedimos que seas tú multiplicando esta ofrenda, Señor, que sirva para que muchos puedan conocerte, que tú pongas la estrategia, Señor, para poder alcanzar nuevas personas que tú ya tienes, Señor, preparadas para ser rescatadas. En el nombre de Jesús, amén.